El que desea ser obedecido debe saber mandar. Maquiavelo lo escribió hace 500 años, pero hoy retumba con más fuerza que nunca. No es una frase para adornar un libro viejo. Es un espejo en el que se refleja la miseria de millones de hombres que viven suplicando respeto, amor, atención, sin darse cuenta de que el mundo no responde a la súplica, responde al filo. El hombre que no manda, obedece. La compasión mata al respeto. La compasión es la droga favorita del hombre débil, un analgésico disfrazado de virtud que lo mantiene atado a la aprobación ajena, incapaz de sostenerse de pie sin pedir permiso, incapaz de endurecer la mirada sin temblar por miedo a que lo dejen de querer. La compasión es la excusa perfecta para no tomar decisiones, para justificar cobardías, para darle al enemigo la daga con la que luego lo atraviesan. Porque el hombre bueno que siempre perdona y comprende es el primero en ser usado, el primero en ser manipulado, el primero en ser abandonado, y cuando abre los ojos ya no tiene nada, ni respeto, ni deseo, ni autoridad, solo un hueco de vacío, donde antes creía que estaba su bondad. Un hombre puede perderlo todo menos el respeto, porque sin respeto se convierte en objeto, en mueble, en sombra. Y lo trágico es que muchos confunden compasión con valor moral, cuando en realidad no es más que miedo disfrazado, miedo a confrontar, miedo a perder, miedo a que los demás lo vean como alguien duro o cruel. Pero el mundo no premia la dulzura ingenua. El mundo premia la firmeza, la capacidad de decir no aunque duela, de cortar vínculos tóxicos, aunque sangre, de sostener la mirada aunque tiemble el suelo. Porque la compasión excesiva es como un veneno que se bebe gota a gota, hasta que un día no queda nada de lo que hacía a ese hombre un hombre. Las mujeres no respetan al hombre que las disculpa una y otra vez, que justifica cada desplante, que recoge las migajas con una sonrisa agradecida. No lo desean, lo utilizan, lo encasillan como el eterno pañuelo de lágrimas, el amigo eterno, el salvavidas emocional, mientras entregan su pasión a otro que no tuvo miedo de imponer su fuerza, su misterio, su carácter, y el hombre compasivo se pregunta por qué la vida lo castiga si él ha sido bueno. No entiende que la bondad sin fuerza no seduce, no inspira, no construye, solo arrastra, solo acomoda, solo mata el deseo. Los hombres tampoco respetan al compañero que nunca pone límites, que siempre cede para evitar conflictos, que prefiere callar antes que defender su posición. Lo miran con desprecio oculto, lo toleran como se tolera a un sirviente obediente, pero jamás lo elevan como líder, porque un líder que no sabe endurecerse no es un líder. Es un esclavo al que todavía no le han puesto cadenas visibles, y tarde o temprano las pondrán. La compasión es peligrosa porque crea un espejismo de moralidad. Hace creer al hombre que es noble por aguantar insultos, que es valiente por cargar con los problemas de otros, que es especial por sacrificar sus necesidades en nombre del amor o la amistad. Pero lo único que proyecta es debilidad. Y la naturaleza humana, como bien describió Maquiavelo, no perdona la debilidad, la explota, la exprime, y luego la desecha porque la gente no respeta al que siempre perdona. Respeta al que puede perdonar, pero elige no hacerlo. Respeta al que sabe tener compasión, pero se atreve a ser implacable cuando lo exige el momento. Un hombre roto que despierta, descubre que la compasión lo ha arruinado, que detrás de cada fracaso hubo un momento en el que tuvo que decir basta y no lo hizo. Un momento en el que debió cerrar una puerta y eligió dejarla abierta. Un momento en el que debió imponerse y prefirió ceder. Y esa acumulación de rendiciones lo convirtió en lo que más desprecia. Un hombre que nadie respeta, ni su pareja, ni sus amigos, ni él mismo. La compasión malentendida es adicción al autoengaño, es miedo a ejercer poder, es la excusa para seguir siendo víctima.
Pero cuando el hombre aprende a matar esa compasión innecesaria, cuando la arranca de raíz, algo cambia. La gente empieza a mirarlo distinto, sienten en su voz un filo que antes no estaba, un límite que no se puede cruzar, un fuego que no pide perdón por arder. Porque el respeto nace cuando un hombre deja de ser blandura, cuando endurece la carne y la mirada, cuando su compasión no se regala a cualquiera, cuando entiende que no está aquí para salvar al mundo, sino para dominar su propio terreno. Un hombre fuerte puede ser justo, pero nunca compasivo con el parásito. Puede ser humano, pero nunca condescendiente con el manipulador. Puede ser generoso, pero jamás con quien busca esclavizarlo emocionalmente. Porque la compasión con los lobos solo sirve para que ellos afilen mejor sus colmillos. Y un hombre que no entiende esto termina convertido en alimento. Y la historia del mundo no recuerda a los que se dejaron devorar, solo recuerda a los que devoraron. La seducción también obedece esta ley, porque la mujer no se entrega al hombre que la idolatra sin condiciones. La mujer se entrega al hombre que sabe decirle no, al que sabe marcar distancia, al que no se arrodilla por miedo a perderla, porque la verdadera atracción nace del respeto. Y el respeto solo lo despierta el que tiene fuerza, no el que se desvive en compasión. En la política y en los negocios, la compasión es la puerta abierta a la traición. El empresario que no sabe despedir al incompetente muere arrastrado por su mediocridad. El gobernante que no sabe castigar la traición termina muerto o exiliado. El amigo que no sabe cortar con el traidor se convierte en cómplice de su propia ruina, porque la compasión es un lujo que solo los poderosos pueden permitirse, y el que aún está luchando por forjarse no tiene espacio para ella. Su deber es ser frío, calculador y selectivo, porque cada acto de compasión innecesaria es una bala en su propia cabeza. El hombre debe aprender que ser respetado es más vital que ser amado, porque el amor puede ser falso, puede ser manipulado, puede ser comprado. Pero el respeto solo se obtiene con carácter, con disciplina, con la capacidad de decir basta, aunque eso signifique quedarse solo. Y es justamente en esa soledad donde el hombre se forja, porque la soledad del fuerte pesa menos que la compañía del que lo desprecia. La compasión mata al respeto porque elimina el miedo sano que debe inspirar un hombre. Y sin miedo no hay atracción, sin miedo no hay lealtad, sin miedo no hay orden. Un hombre que todos creen que siempre comprenderá, siempre perdonará y siempre estará disponible. Es un hombre que ya perdió la batalla antes de pelearla. Y lo más triste es que todavía cree que es virtuoso. El respeto exige dureza, exige incomodar, exige dejar de ser el hombro eterno de los demás para convertirse en el pilar de sí mismo. Exige que el hombre deje de salvar a quienes no quieren ser salvados, que deje de ser la muleta del débil, el salvavidas del mediocre, el escudo del ingrato, porque un hombre no se mide por cuánta compasión ofrece, sino por cuánta fortaleza impone. Y el día que entienda esto, dejará de ser esclavo y empezará a ser respetado. Así como el hierro se templa con fuego y martillazos, el hombre se templa con límites, con decisiones que duelen, con rupturas que queman, con la capacidad de no dejarse manipular por los llantos ni por las súplicas, porque detrás de cada lágrima puede haber una trampa, detrás de cada disculpa puede haber una estrategia, y detrás de cada súplica puede haber un veneno. La compasión ingenua es abrir la puerta sin revisar quién llama, es bajar la guardia frente al enemigo, es olvidar que el respeto no se regala, se conquista. El bueno es devorado primero. El bueno no sobrevive, lo devoran antes de que entienda siquiera por qué, lo muerden en la yugular de su ingenuidad, lo mastican en la mandíbula de su debilidad, lo tragan entero en el estómago de su necesidad de aprobación y lo escupen como hueso sin carne en la cloaca del desprecio,
Así funciona el mundo y no hay dulzura que lo cambie. El bueno es carne fresca para el que aprendió a no temblar, para el que sabe que la compasión se administra como un veneno y no como un regalo. El bueno es el primero en la fila de la traición, porque confunde su nobleza con valor y su miedo con virtud. No es casualidad que en la selva los animales débiles sean los que mueren primero. La gacela más lenta, el pájaro más ingenuo, el ciervo que no se entera de las pisadas a su alrededor, así también en la vida real. El hombre que va con la bandera de la bondad absoluta es el que más rápido cae bajo las garras de la manipulación. Y lo que es peor, ni siquiera lucha. Se entrega con una sonrisa creyendo que el sacrificio lo hace mejor persona, sin ver que lo único que lo convierte es en alimento. Lo he visto demasiadas veces. El amigo bueno que siempre presta dinero y nunca lo recupera. El novio bueno que siempre perdona infidelidades hasta que un día se despierta solo y seco. El empleado bueno que da horas extras sin pedir nada a cambio, y es el primero en ser despedido. Y lo he sido yo también, creyendo que ser bueno me iba a dar respeto, creyendo que ceder me iba a dar amor, creyendo que callar me iba a dar seguridad. Hasta que descubrí que lo único que me dio fue el desprecio de todos, porque la gente no respeta al que se regala, respeta al que se hace valer. El bueno se vende barato, porque no sabe poner precio, porque teme perder a los que lo rodean, y termina siendo usado por todos, porque nadie respeta lo que es demasiado fácil de conseguir. La bondad sin fuerza es prostitución emocional, y como toda prostitución, el pago nunca compensa lo que se entrega. El bueno no entiende la psicología oscura que lo rodea. Cree que la gente es honesta cuando en realidad son depredadores emocionales que huelen la sangre de la debilidad, mujeres que lo manipulan con lágrimas, amigos que lo exprimen con favores, jefes que lo explotan con discursos vacíos, y él se deja porque piensa que aguantar es ser fuerte, cuando en realidad es ser esclavo. Y cada vez que cede, cada vez que dice sí cuando quería decir no, cada vez que traga la rabia con tal de no incomodar, pierde un trozo de su respeto, un trozo de su deseo, un trozo de su vida. La mujer no quiere al bueno que se arrodilla. Lo quiere como muleta, como repuesto, como excusa, pero nunca como objeto de deseo. Porque el deseo nace del misterio, del poder, de la capacidad de decir no, del filo que no se dobla, no de la alfombra que se pisa sin resistencia. Y por eso el bueno es amigo, es hermano, es compañero, pero nunca es el hombre que enciende la llama. Nunca es el hombre por el que se desvela, porque su bondad es cómoda pero no excitante, y lo cómodo nunca es atractivo. Lo cómodo se agradece, pero no se desea. El bueno se convierte en un fantasma de sí mismo, confundiendo aceptación con amor, confundiendo tolerancia con respeto, confundiendo agradecimiento con deseo. Y un día se da cuenta de que dio todo y no tiene nada, que se desgastó para otros y nadie se gastó por él, que fue devorado como un cordero en un banquete al que ni siquiera lo invitaron como invitado, solo como plato principal. El hombre que despierta entiende que ser bueno no es suficiente, que ser bueno sin fuerza es un suicidio lento, que el respeto no se compra con sacrificio, sino con dureza, con límites, con la capacidad de incomodar, de perder, de no estar disponible para todos. Porque el hombre que quiere ser respetado no puede ser el bueno de todos. Tiene que ser el justo, el frío, el calculador, el que sabe cuándo dar y cuándo negar, el que protege lo suyo con garras, el que no se deja morder sin arrancar un pedazo de carne a su atacante. La política, los negocios, la seducción, todo obedece esta misma ley. El bueno es el primero en ser usado como escalón, como sacrificio, como carne de cañón. Porque los que saben mover hilos nunca eligen a los fuertes como sus peones. Siempre eligen a los buenos, a los que no saben decir que no, a los que se creen nobles mientras son esclavos,
Y esos hombres terminan rotos, preguntándose por qué el mundo es injusto, sin comprender que el mundo no respeta la bondad desnuda, solo respeta la bondad con filo, la bondad con veneno, la bondad que puede volverse crueldad cuando hace falta. El bueno muere primero porque en él no hay miedo, y sin miedo no hay respeto, y sin respeto no hay poder, y sin poder no hay atracción, y sin atracción no hay nada, solo vacío, solo resentimiento, solo la amarga sensación de haber sido devorado sin siquiera dar batalla. El hombre que se transforma no renuncia a la bondad, renuncia a la ingenuidad de creer que esa bondad lo salvará. Empieza a usarla como un arma selectiva, como un recurso que no se entrega al azar, y entonces deja de ser devorado, porque ya no es un cordero. Se convierte en un lobo que sabe cuándo ser protector y cuándo ser depredador. Y ahí, y solo ahí, el respeto llega, el deseo se enciende, y la gente entiende que con él no se juega. Ser temido antes que amado. El amor es frágil, voluble, condicionado, se ofrece como un regalo que puede retirarse en cualquier momento. Se marchita con el tiempo. Se desgasta con la rutina. Se apaga cuando aparecen otros más fuertes, más seguros, más dominantes. En cambio, el temor permanece. El temor se clava en la memoria como una cicatriz. El temor protege incluso cuando el amor desaparece. Porque el hombre que inspira miedo es un hombre al que no se le traiciona fácilmente. Un hombre al que se mide 2 veces antes de fallarle. Un hombre cuya presencia pesa más que cualquier palabra de cariño. Por eso Maquiavelo lo dejó claro. Mejor ser temido que amado, porque el amor te vuelve dependiente del capricho de los demás. El temor te convierte en dueño de tu propio terreno. El hombre inseguro busca ser amado, y en ese deseo se convierte en mendigo. Ofrece su tiempo, su cuerpo, su dignidad, con tal de no ser abandonado. Pero cada vez que se rebaja por amor, pierde el respeto. Y cuando se pierde el respeto, el amor se vuelve lástima, y la lástima es el preludio del desprecio. Nadie desea a un hombre al que se le tiene compasión. Nadie sigue a un líder que se muestra desesperado por afecto. Porque el amor sin respeto es basura envuelta en papel brillante. Y es precisamente ahí donde muchos hombres se quiebran. Porque creen que ser queridos es la cima de la masculinidad, cuando en realidad es la tumba de su poder. El hombre que decide ser temido no necesita violencia irracional ni gritos vacíos. El miedo que inspira no es al golpe, es a su fortaleza inquebrantable, es al filo de sus límites, es al carácter que no se negocia, es al silencio que incomoda más que 1000 discursos. Ser temido significa ser un hombre que no se deja manipular por lágrimas, que no se derrumba ante un desplante, que no se convierte en bufón de nadie. Significa que tu presencia es suficiente para que los demás piensen 2 veces antes de cruzar la línea, porque saben que tus consecuencias son reales, firmes y sin marcha atrás. He visto cómo el amor alimenta a los débiles, pero nunca los salva. He visto a mujeres jugar con hombres que solo buscaban ser amados, utilizarlos como marionetas emocionales, sacarles recursos, tiempo, alma, y luego dejarlos en la cuneta sin remordimientos. He visto a hombres buenos ser destrozados en negocios porque creyeron que sus socios los querían, cuando en realidad solo los temían mientras imponían disciplina, y en cuanto bajaron la guardia, se los devoraron vivos. El amor ciega, el temor mantiene despierto, y en un mundo donde todos buscan ventaja, estar dormido es la sentencia de muerte. El hombre que se convierte en alguien temido no tiene que andar rogando fidelidad. La obtiene de manera natural, porque los demás saben que romper la lealtad tendrá un precio que no están dispuestos a pagar. El amor pide pruebas constantes, pide demostraciones
exige sacrificios. El temor solo exige coherencia. Que tu palabra sea tan dura como tus actos. Que tu mirada sea tan firme como tu decisión. Que tu silencio pese como una espada en el aire. Ahí radica el verdadero poder de un hombre, en no depender del afecto efímero de otros, sino en inspirar ese respeto teñido de miedo que se mantiene aunque no estés en la habitación. Ser temido no significa ser odiado. Significa ser reconocido como alguien que no se quiebra, alguien que no se vende, alguien que no se doblega. Significa que la gente puede amarte o no, pero siempre te respetará, porque sabe que contigo no hay espacio para juegos, que si cruzan el límite pagarán el precio. Y eso, en el fondo, es más valioso que cualquier declaración de amor, porque el amor no impide la traición. El miedo, sí. El seductor que solo busca ser amado, termina como entretenimiento pasajero, como juguete bonito que se reemplaza cuando aburre. El seductor que inspira un temor sutil en la mente de la mujer se convierte en obsesión, porque el miedo despierta algo más profundo que el amor. Despierta la necesidad de no perder. Despierta la atracción hacia lo que no se controla, hacia lo que impone su fuerza aunque incomode. Y ahí, en esa incomodidad, nace el deseo más intenso. Porque la mujer no desea al hombre que le suplica. Desea al hombre que podría perderla sin pestañear, porque ese hombre es peligroso. Y lo peligroso siempre seduce. El poder no se sostiene con amor, se sostiene con respeto. Y el respeto nace del miedo a tus límites, a tu disciplina, a tu carácter, al filo de tu decisión. El que busca ser amado antes que temido termina convertido en esclavo, porque su vida depende de la aceptación de los demás. El que elige ser temido puede o no ser amado, pero nunca será ignorado, nunca será manipulado, nunca será devorado. Porque el temor es un muro que protege tu poder de las emociones volátiles de quienes te rodean. El esclavo busca aprobación, el hombre dicta el juego. El esclavo vive con la necesidad de ser validado, de ser aceptado, de escuchar un bien hecho, como si su existencia dependiera de la mirada de los demás. Arrastra cadenas invisibles forjadas en la infancia, en cada vez que necesitó que alguien lo aplaudiera para sentirse suficiente, en cada momento donde el silencio ajeno lo hacía sentir menos hombre. El esclavo mide su valor en la sonrisa de una mujer, en el elogio de un jefe, en la palmada de un amigo, y por eso nunca deja de estar sometido, porque ha entregado su poder a todos menos a sí mismo, porque su vida no es más que un espejo deformado de lo que los otros creen de él, un reflejo sin identidad propia. El hombre que busca aprobación nunca juega, es jugado, nunca decide, es decidido, nunca toma, espera que le den, y cuando no recibe lo que quiere, se hunde en ansiedad, resentimiento o victimismo, porque no sabe existir sin la mirada externa, porque su autovaloración está hipotecada en un banco que no controla. El hombre verdadero entiende que buscar aprobación es arrastrarse, que pedir validación es firmar su condena, que el respeto no se mendiga, se impone, que el deseo no se pide, se despierta, que la admiración no se suplica, se arranca. Y ese hombre dicta el juego. Porque el que dicta el juego establece las reglas, decide el ritmo, marca las distancias, controla las emociones de quienes lo rodean, y lo hace no porque grite más fuerte, sino porque ya no depende del eco ajeno, porque su centro está tan enraizado en sí mismo que los demás gravitan a su alrededor sin que él mueva un dedo. La mujer huele la necesidad, como los lobos huelen la sangre. Sabe diferenciar al esclavo del hombre con solo escuchar el tono de su voz, con solo ver cómo reacciona cuando se le ignora, con solo observar si su mirada pide o su mirada manda. El esclavo se desespera cuando ella se aleja, manda mensajes, ruega, ofrece explicaciones, se arrastra para que vuelva. Y ella lo desprecia en silencio,
porque sabe que no hay nada más repulsivo que un hombre que entrega su valor en bandeja. En cambio, el hombre que dicta el juego no corre detrás, no mendiga atención, no suplica amor. Sabe que su presencia ya es suficiente y si alguien no lo ve, peor para ellos, porque no se rebaja a demostrar lo obvio, porque su valor no está en discusión. En los negocios, el esclavo busca aprobación de socios, de jefes, de clientes, baja sus precios, cede en sus condiciones, acepta menos de lo que merece, porque teme que lo rechacen, y en esa sumisión se vuelve carne de cañón para depredadores que siempre buscan al más blando. En cambio, el hombre que dicta el juego sabe que perder a un cliente o a un socio es ganar respeto, que decir no cuando todos esperan un sí es más poderoso que 1000 concesiones, que mostrar firmeza aunque tiemble la voz es lo que establece la diferencia entre ser dueño o ser usado. El esclavo siempre está fuera de sí mismo, calculando cómo se ve, qué piensan, qué dicen, si está bien o mal, si encaja o no. Vive atrapado en un teatro donde él nunca es el director, solo un actor desesperado por aplausos. El hombre que dicta el juego entiende que la vida no es teatro, es guerra. Y en la guerra no se gana por aceptación. Se gana por estrategia, por sangre fría, por la capacidad de imponer, por el control de los tiempos, por la firmeza de los límites. Y ese hombre no espera a que el mundo lo valide, porque sabe que el mundo respeta más al que impone que al que pide. El esclavo es manipulado con facilidad, porque quien busca aprobación siempre está dispuesto a ceder con tal de obtenerla. Basta una caricia, un elogio, una palabra suave, para que entregue su poder, para que se exponga, para que se deje guiar como oveja al matadero. Y los manipuladores lo saben, los psicópatas emocionales lo usan, las mujeres lo descartan, los jefes lo explotan, y él cree que lo hacen porque aún no es lo suficientemente bueno, cuando en realidad lo hacen porque ya notaron que nunca dejará de ser esclavo, porque lo que lo domina no es el mundo exterior, es su hambre insaciable de aprobación. El hombre que dicta el juego, en cambio, es impermeable a la manipulación, porque no depende del halago ni del reconocimiento, porque sabe quién es y no necesita que se lo recuerden, porque escucha elogios con la misma frialdad con la que escucha críticas, porque ni uno ni otro lo mueve, porque su eje es interno y no externo, porque no juega para ser aceptado, juega para ganar, y ganar significa imponer su verdad sin miedo al rechazo. Ganar significa que los demás adapten sus pasos a los suyos, no al revés. El esclavo busca aprobación y nunca la obtiene de manera verdadera, porque el que entrega su valor no inspira respeto, inspira lástima o aprovechamiento, y lo tratan como a un recurso desechable, como a un entretenimiento temporal, como a un peón que se cambia cuando ya no sirve. El hombre que dicta el juego no busca, crea, no pide, ordena, no suplica, establece, y es por eso que es seguido, porque la gente no respeta al que pide permiso, respeta al que abre puertas sin preguntar. En la seducción, el esclavo busca constantemente señales de que es querido. Se obsesiona con mensajes, con respuestas, con atenciones. Y esa obsesión lo delata, lo encierra, lo mata, porque el deseo no crece en la necesidad. El deseo crece en la abundancia, en la fuerza, en el misterio. Y el esclavo nunca tiene nada de eso. Lo entrega todo antes de tiempo. Desnuda su alma para ser aceptado, y solo consigue ser desechado. El hombre que dicta el juego despierta deseo porque no lo busca, lo provoca, porque no se regala, porque es él quien decide cuándo, cómo y con quién, y esa decisión es poder. Y ese poder es lo que hace que los demás lo sigan incluso contra su voluntad. Tu nobleza es tu cadena. La nobleza sin estrategia es la soga que los otros usan para colgarte, la máscara con la que justificas tu debilidad.
el refugio donde escondes tu miedo a imponer límites, la excusa elegante con la que disfrazas tu incapacidad de decir no. Crees que ser noble te convierte en mejor hombre, pero en realidad te convierte en un rehén de tu propia imagen, en un esclavo de la opinión ajena, en el recurso más fácil de explotar para quienes no tienen escrúpulos. La nobleza que no va acompañada de fuerza no es virtud, es sumisión. Es una cadena pulida, brillante, pero igual de pesada que las de hierro. Y cada vez que te enorgulleces de ser noble, en realidad estás celebrando tu propio encarcelamiento. El hombre roto que se refugia en su nobleza se cree superior porque nunca hiere, porque siempre da, porque siempre comprende. Pero detrás de esa fachada hay un miedo atroz a ser rechazado, a ser odiado, a ser visto como alguien duro, y ese miedo lo convierte en presa. Porque nadie respeta al que siempre se muestra disponible, nadie teme al que siempre se muestra comprensivo, nadie sigue al que siempre se muestra dócil, y sin respeto, sin temor y sin liderazgo, lo único que queda es ser utilizado, exprimido y descartado. Y la mujer no desea al noble que se arrastra con flores y disculpas, que convierte cada desplante en poesía, que ofrece el corazón como sacrificio, esperando ser visto como héroe. Ella lo agradece, lo utiliza, lo manipula, pero no lo desea, porque la atracción no nace de la bondad desbordada, nace del filo, del límite, de la dureza que no se dobla. Y el hombre noble, el que confunde debilidad con virtud, es incapaz de inspirar ese deseo. Su nobleza lo condena a ser eterno segundón, eterno amigo, eterno paño de lágrimas, jamás objeto de obsesión, jamás dueño del misterio. El hombre que vive en nobleza es perfecto para ser explotado en negocios, porque nunca pelea por lo suyo, porque cree que la justicia se equilibra sola, porque piensa que el sacrificio lo hace digno, y mientras él espera recompensas por su buen comportamiento, otros más fríos le roban oportunidades, recursos y tiempo, y lo hacen sin remordimiento, porque saben que él nunca se defenderá, porque su nobleza es garantía de que no habrá represalias. Así funciona el poder. Los que cargan con nobleza sin colmillos terminan como escudos humanos de los que sí saben morder. La historia está llena de hombres nobles que murieron traicionados, que creyeron en la lealtad ajena, que pensaron que su pureza los iba a salvar, que confundieron gratitud con respeto, y cada uno de ellos fue devorado por los mismos a quienes intentó proteger. La nobleza sin poder no construye, destruye, porque da permiso a los lobos para entrar en tu casa, porque abre la puerta al traidor, porque enseña al mundo que contigo se puede jugar sin consecuencias, y lo que no tiene consecuencias se convierte en costumbre, y lo que se convierte en costumbre se vuelve abuso. El hombre que despierta entiende que su nobleza es su cadena, que cada vez que dice está bien cuando no lo está, se ata, que cada vez que perdona sin condiciones, se ata, que cada vez que da más de lo que recibe, se ata. Y esas cadenas no son visibles, pero pesan. Lo hunden en la frustración, en la amargura, en la rabia contenida de saberse usado, en la impotencia de no poder culpar a nadie más que a sí mismo por haberse vendido barato, porque nadie lo obligó a ser noble. Fue su elección, su condena voluntaria, su prisión disfrazada de virtud. El hombre verdadero no rechaza la nobleza, pero la dosifica, la convierte en un recurso escaso, en un lujo que solo se entrega cuando hay reciprocidad, cuando hay respeto, cuando hay mérito, porque sabe que la nobleza pierde valor cuando se regala sin filtro. Sabe que dar sin estrategia es rendirse. Sabe que perdonar sin consecuencias es invitar a la traición. Sabe que ayudar sin condiciones es convertirse en esclavo. Y por eso su nobleza es su arma, no su cadena. Porque la administra con frialdad. Porque sabe que el exceso de virtud
es tan destructivo como el exceso de crueldad. El esclavo de su nobleza es incapaz de ser temido, y un hombre que no inspira temor no inspira respeto, y un hombre que no inspira respeto no es seguido, y un hombre que no es seguido no lidera, y un hombre que no lidera es irrelevante. Y la irrelevancia es la peor condena que puede tener alguien que alguna vez soñó con ser hombre de verdad. La nobleza, cuando se convierte en cadena, es la sentencia de vivir como invisible, de ser ignorado, de ser tomado como dado. Y lo que se toma como dado nunca se valora. Solo se explota hasta que se agota. El hombre debe arrancar esa cadena de nobleza ingenua y reemplazarla por una nobleza estratégica, selectiva, fría, que no se regala, que no busca ser admirada, que no se exhibe como bandera, sino que se oculta como carta bajo la manga. Una nobleza que no debilita, sino que potencia. Porque el verdadero respeto no nace de lo mucho que das, sino de lo mucho que sabes retener, de tu capacidad de negar, de tu capacidad de endurecerte, de tu capacidad de mostrar que tu valor no está en discusión, que tu bondad no es gratis, que tu tiempo no es regalado. El precio de ser inofensivo. El hombre inofensivo cree que su bondad lo va a proteger, cree que ser dócil lo hará querido, que no levantar la voz lo hará aceptado, que complacer lo hará necesario. Pero lo único que consigue es ser invisible, desechable, prescindible. El precio de ser inofensivo es que nunca eres tomado en serio, porque no representas un riesgo para nadie, porque tu presencia no incomoda, no impone, no pesa. La mujer no desea al inofensivo, lo tolera, lo usa, lo acomoda como muleta emocional, pero nunca lo respeta, porque el respeto nace del filo, no de la suavidad, y el deseo nace del peligro, no de la pasividad. Los hombres no siguen al inofensivo, lo dejan atrás, lo ven como lastre, porque saben que en la batalla real no es aliado, es carga, y en la jungla social, el que no amenaza a nadie, tampoco protege nada. Y un hombre que no protege, no sirve. El inofensivo se engaña a sí mismo creyendo que es noble. Pero lo que tiene no es nobleza, es miedo. Miedo a confrontar, miedo a perder, miedo a imponer. Y ese miedo lo encierra en una prisión donde se arrastra sonriendo para evitar conflictos, donde calla su rabia para no incomodar, donde reprime su deseo para no asustar, y cada día que lo hace, se marchita un poco más, hasta que su identidad se convierte en humo, en nada. El precio de ser inofensivo es vivir sin respeto, sin deseo, sin poder. Es vivir al margen de todo lo que un hombre necesita para sentirse vivo. He sido inofensivo y lo pagué con desprecio. Recuerdo mirar a una mujer a los ojos y saber que ella podía hacer conmigo lo que quisiera, que me tenía atrapado en su red porque yo no tenía el coraje de imponer límites, que cada vez que decía sí, sin quererlo, me robaba un pedazo de alma, y ella lo sabía. Jugaba con eso, porque nadie respeta a quien no se hace respetar. Y lo mismo en los negocios, dar más de lo que recibía, callar injusticias, soportar abusos con tal de ser visto como el bueno. Y el resultado siempre fue el mismo: ser explotado, ser invisible, ser descartado. El hombre inofensivo cree que está a salvo porque nadie lo odia, pero la verdad es que nadie lo teme, y lo que no se teme nunca se respeta. El odio puede ser combustible, pero la indiferencia es una tumba. El hombre inofensivo vive en esa tumba abierta, rodeado de sonrisas superficiales, pero por dentro lo devoran como carroña, porque saben que nunca va a reaccionar, nunca va a morder, nunca va a imponer un precio por ser cruzado. El mundo pertenece a los que representan una amenaza, a los que cargan con un filo que incomoda, a los que son capaces de morder si alguien intenta aprovecharse. Y ese filo no significa ser cruel sin razón. Significa tener poder y mostrarlo.
Significa que tu sombra pese lo suficiente como para que otros lo piensen 2 veces antes de jugar contigo. El precio de ser inofensivo es que nunca nadie lo piensa 2 veces. Te cruzan, te usan, te olvidan. El hombre que deja de ser inofensivo entiende que el respeto se construye con límites claros, con una voz que no tiembla, con la capacidad de decir no, aunque eso signifique perder. Entiende que ser querido no sirve si no eres respetado. Entiende que la atracción no nace de la comodidad, sino del riesgo. Entiende que la vida no perdona al que no representa amenaza. El precio de ser inofensivo es no tener jamás la posibilidad de dictar las reglas. Es jugar eternamente bajo el tablero de otros. Es vivir siendo el extra de la película de alguien más. El poder nunca se pide, se arranca. El hombre que pide poder ya está derrotado, porque el simple hecho de pedirlo confirma que no lo tiene. El poder no se concede, no se regala, no se otorga como limosna. El poder se arranca con las manos ensangrentadas, con la voluntad de hierro, con la determinación de quemar puentes si hace falta. El hombre roto que espera que alguien lo reconozca como líder está condenado a vivir como sombra, porque nadie entrega voluntariamente aquello que lo mantiene arriba. El poder es dominio, es respeto, es miedo. Y esos 3 elementos nunca se alcanzan con ruegos ni con súplicas. Se alcanzan con estrategia, con audacia, con la capacidad de incomodar y destruir lo que se oponga. Desde la infancia se nos programa para pedir permiso. Permiso para hablar, permiso para opinar, permiso para tomar lo que queremos. Esa costumbre se enquista en el alma y convierte a los hombres en adultos sumisos, en esposos que esperan la aprobación de su mujer para sentirse hombres, en empleados que ruegan a su jefe un reconocimiento, en amigos que callan para no perder aceptación. El precio de pedir es el desprecio. El hombre que pide no manda, obedece. El hombre que suplica nunca impone, siempre se arrastra. Y el mundo no recuerda a los que pidieron, recuerda a los que arrebataron. En la seducción se ve claro. El que pide amor, migajas, atención, se convierte en bufón de la mujer que ya lo sabe dominado. Ella se divierte, lo exprime, lo deja de último recurso. El que arranca poder no pregunta si la atrae, lo demuestra con su presencia, con la tensión en el aire cuando entra, con la seguridad que marca el ritmo. El respeto no nace de pedir cariño, nace de la capacidad de generar deseo y miedo al mismo tiempo. En la política y en los negocios ocurre igual. El empresario que pide oportunidades muere mendigo. El que las arranca construye imperios. El político que ruega favores es marioneta. El que toma sin permiso dicta las leyes. El poder es un botín, no una herencia. Y los que esperan herencias acaban asesinados por los mismos que tuvieron el coraje de reclamar lo que ellos temían tocar. He sido el que pidió. He esperado reconocimiento, he esperado que alguien me abriera puertas, he esperado que la vida fuera justa. Y lo único que recibí fue silencio. Hasta que entendí que nadie viene a rescatar al débil, nadie entrega poder al que no lo exige con hechos. El día que dejé de pedir, el día que arranqué mi lugar sin disculpas, el día que dejé de temer perder a los que nunca me respetaron, todo cambió. El respeto llegó no porque lo pedí, sino porque lo impuse. Y esa es la verdad cruda. El poder es del que se atreve a morder, no del que se arrodilla. El hombre que pide poder proyecta debilidad, y la debilidad atrae depredadores. Robert Hare lo describió al hablar de los psicópatas. Buscan a los más vulnerables, los que necesitan aprobación, los que tienen miedo de perder. Ellos huelen el temor, lo manipulan, lo usan. El hombre que pide siempre termina siendo presa, porque pedir es confesar dependencia. El hombre que arranca poder, en cambio, confunde al depredador, lo obliga a respetarlo,
porque reconoce en él un igual o un superior. En la jungla humana, la sumisión es olor a sangre. Robert Greene escribió que el respeto se construye en la percepción, y la percepción se diseña. El que pide, se desnuda. El que arranca, viste su carácter como armadura, maneja los silencios como armas y convierte cada movimiento en amenaza latente. El que pide, se expone como débil. El que arranca, se esconde como sombra hasta el momento exacto de atacar. El poder nunca se pide porque en el instante en que lo haces ya confesaste que no lo tienes. Neil Strauss lo mostró en su camino de seducción. El hombre que suplicaba atención nunca era deseado. El hombre que dictaba las reglas, que sabía retirarse, que no necesitaba de nadie, que tenía la frialdad de perder sin quebrarse, era el que se quedaba con todo. El secreto no era ser más atractivo, era ser más implacable. Porque el deseo no se pide, se impone. Mark Manson lo gritó con brutalidad. El hombre que busca aprobación vive encadenado. La honestidad brutal, la capacidad de aceptar que la vida no es justa y que nadie va a darte lo que quieres, es el primer paso para arrancar poder. El hombre roto que se levanta tiene que dejar de esperar y comenzar a tomar. No hay otro camino, el silencio del débil, la voz del fuerte. El silencio del débil no es paz, es miedo. Es la mordaza que él mismo se pone para no incomodar, para no arriesgar, para no confrontar. Es el vacío donde se pudre lo que nunca se dijo. Es el veneno que se acumula en la garganta hasta ahogar su dignidad. El débil calla porque cree que hablar lo hará perder lo poco que tiene. Calla porque no soporta el rechazo. Calla porque su necesidad de aprobación es más grande que su hambre de respeto. Pero ese silencio no es neutral. Ese silencio lo convierte en sombra, en mueble, en nadie. Porque el que no se atreve a poner su voz en el mundo, se resigna a ser decorado en la vida de otros. El silencio del débil es el terreno fértil de su propia destrucción. Porque lo que no expresa se convierte en resentimiento. Y el resentimiento es la cárcel emocional de los hombres rotos. Los que se consumen en odio pasivo, los que se repiten en la mente las palabras que nunca se atrevieron a decir. La voz del fuerte no siempre grita, no siempre golpea, no siempre busca imponerse con ruido. La voz del fuerte es firmeza, es presencia. Es esa manera de hablar que no pide permiso, que no suplica atención, que no necesita adornos. La voz del fuerte corta como cuchillo porque no titubea, porque no pide validación, porque es la manifestación de un hombre que ya se ganó el respeto en sí mismo antes de exigirlo afuera. El débil guarda silencio porque teme las consecuencias. El fuerte habla porque sabe que sus palabras tienen peso. Y ese peso obliga a los demás a escucharlo aunque no quieran. La voz del fuerte no es volumen. Es autoridad. Y la autoridad se construye en cada límite impuesto, en cada no dicho con claridad, en cada verdad soltada sin miedo a incomodar. El hombre roto que calla frente a la injusticia, frente al abuso, frente al desprecio, paga el precio en su propia carne, porque cada silencio lo encoge más, lo vuelve menos hombre y más sombra, lo vuelve transparente. La mujer aprende a despreciarlo porque sabe que nunca confrontará, que nunca marcará un límite, que nunca defenderá su lugar. Y sin defensa no hay respeto, y sin respeto no hay deseo. El silencio del débil mata la atracción, porque la atracción necesita la tensión de un hombre que se planta, que dice lo que piensa, que impone su voz como quien pone un cuchillo en la mesa. El que calla para complacer cree que gana amor, pero lo que gana es lástima disfrazada, y la lástima es el cementerio del deseo. La voz del fuerte, en cambio, es la raíz del respeto. En los negocios, el que no habla por miedo a perder nunca gana nada,
solo migajas. El que pone su voz con claridad, aunque duela, aunque incómode, aunque haga temblar las paredes, ese se gana un lugar, porque nadie respeta al que baja la cabeza en silencio. Todos respetan al que habla con una seguridad que no necesita gritos. En la política, en la guerra, en la seducción, siempre se impone el que sabe usar su voz como espada, no el que se esconde en silencio como un prisionero de su propia cobardía. Recuerdo el precio de mis silencios, conversaciones que nunca tuve, límites que nunca puse, mujeres que me atravesaron con desprecio porque nunca me atreví a responder, amigos que abusaron porque nunca me planté, jefes que me explotaron porque nunca dije basta, y cada silencio era una traición contra mí mismo. Hasta que entendí que hablar no es opción, es obligación, que la voz es el arma del hombre y el silencio del débil es la carta de rendición anticipada. Robert Greene enseña que el poder se construye en la percepción, y la percepción se edifica con palabras que pesan, con silencios estratégicos, no con silencios por miedo. Hay una diferencia abismal entre callar por estrategia y callar por cobardía. El silencio del débil es sumisión. El silencio del fuerte es control. El primero espera no ser herido. El segundo sabe que ya ganó porque obliga a los demás a preguntarse qué trama. El débil calla porque tiene miedo de perder. El fuerte calla porque no necesita hablar para que lo respeten. Robert Hare mostró cómo los depredadores humanos se alimentan de los silencios de sus víctimas, porque saben que no hay resistencia, que no hay voz, que no hay límites, que el silencio del débil es permiso para abusar, para manipular, para explotar. El hombre que no usa su voz se convierte en presa fácil en una jungla de lobos, porque el lobo no teme a quien no gruñe, porque el lobo sabe que el que calla ya aceptó su destino de ser devorado. Neil Strauss lo retrató en La seducción. Los hombres que se quedaban callados esperando que las mujeres leyeran sus intenciones, esperando que la atracción apareciera sola, siempre quedaban relegados, siempre eran los invisibles. El seductor entendía que la voz era el puente, que hablar con firmeza, con claridad, con tensión sexual implícita, era lo que despertaba deseo, no quedarse en silencio como niño asustado. La voz, cuando es segura, hipnotiza, atrae, impone. El silencio del débil solo repele. Generosidad, la máscara del ingenuo. La generosidad del ingenuo no es nobleza, es miedo disfrazado de virtud. Es la estrategia torpe de un hombre que no sabe imponer respeto y busca comprarlo con favores, con tiempo, con dinero, con atención. Es el recurso del inseguro que quiere ser aceptado, del complaciente que teme incomodar, del débil que necesita sentirse útil para que no lo abandonen. La generosidad ingenua no es bondad, es dependencia, es servidumbre. Es el acto de regalar partes de ti esperando a cambio validación, deseo o respeto. Y lo único que recibes es desprecio, porque nadie respeta lo que se regala sin esfuerzo. Nadie admira lo que está siempre disponible. Nadie desea lo que se entrega sin misterio. He vivido esa trampa. Dar más de lo que debía, abrir puertas que nunca se me abrirían a mí, entregar recursos que no me sobraban, invertir en personas que nunca invertirían en mí. Y lo hice creyendo que estaba siendo generoso, que estaba mostrando grandeza, cuando en realidad estaba siendo un idiota. Cada vez que lo hice, no recibí gratitud. Recibí indiferencia, recibí aprovechamiento, recibí manipulación. La gente no ama al que da demasiado, lo usa. La mujer no se enamora del hombre que la colma de regalos y favores. Lo acomoda como proveedor, lo encierra en la categoría de seguro de vida emocional. Los amigos no respetan al que siempre paga, al que siempre está disponible. Lo usan como muleta.
como cajero automático, como terapeuta gratuito. El jefe no aprecia al empleado que siempre se ofrece para todo. Lo explota. La generosidad ingenua es la carta de presentación del esclavo. Robert Hare lo dejó claro al hablar de los depredadores sociales. Buscan a los ingenuos, a los que confunden dar con protegerse, a los que se dejan exprimir porque piensan que el sacrificio los hará valiosos. Esos ingenuos son la presa perfecta, porque no saben decir no, porque creen que negarse es egoísmo, porque piensan que su valor se mide en cuanto entregan, y esa mentalidad los condena. Robert Greene lo explicó con precisión. El que da demasiado sin estrategia pierde respeto, porque revela necesidad, revela debilidad, revela dependencia. La generosidad usada con inteligencia puede ser un arma, una inversión, un anzuelo, pero la generosidad ingenua solo sirve para marcarte como débil. Cuando das por miedo a perder, ya perdiste. Cuando das para ser aceptado, ya te rebajaste. Cuando das para ser querido, ya firmaste tu papel de esclavo. Neil Strauss lo mostró en La seducción. Los hombres que intentaban conquistar a las mujeres siendo excesivamente atentos, disponibles y generosos, terminaban en la categoría del amigo seguro, nunca en la del amante. La atracción no nace de lo que das, nace de lo que retienes, de lo que proteges, de lo que no entregas fácil. La generosidad ingenua mata el deseo, porque elimina el misterio, elimina la tensión, elimina la necesidad de ganarse tu presencia. Y lo que no se gana, no se valora. Mark Manson lo dijo en otro lenguaje. Dar demasiado es esconder la falta de autoestima. Es gritar en silencio, mírame, valórame, quiéreme. Y esa desesperación repele. La generosidad del ingenuo no construye amor, construye dependencia tóxica. Y el que depende no lidera, no atrae, no manda. El hombre que quiere respeto debe aprender a dar con intención, no con miedo. Debe entender que su generosidad no puede ser máscara de su inseguridad. Debe entender que su valor no se mide en cuántos favores hace, sino en cuántos límites impone. La generosidad ingenua se paga caro. Se paga con respeto perdido, con atracción muerta, con dignidad rota. La gente no recuerda al que dio todo sin condiciones, recuerda al que se hizo valer. La historia no honra al generoso sin límites, honra al estratega que supo cuándo dar y cuándo negar, al hombre que usó su generosidad como un filo, no como una soga. La solución no es volverse un tacaño emocional ni un egoísta ciego. La solución es entender que tu generosidad debe ser un recurso, no tu identidad. Debes dar desde la fuerza, no desde la necesidad. Debes dar cuando quieres, no cuando esperas aprobación. Debes dar con poder, no con miedo. El hombre fuerte da porque le sobra, no porque le falta. Da porque decide, no porque necesita. Da porque quiere imponer respeto, no porque quiere comprarlo. La generosidad ingenua es la máscara del ingenuo, la excusa que esconde su incapacidad de enfrentarse al rechazo, la coartada con la que justifica su esclavitud emocional. Y mientras no arranque esa máscara, seguirá siendo usado, manipulado y descartado. La verdadera transformación empieza cuando entiendes que dar no te hace más hombre. Lo que te hace hombre es tu capacidad de retener, de seleccionar, de imponer. Tu generosidad no debe ser tu cadena, debe ser tu arma. Y solo lo será cuando deje de ser tu refugio y se convierta en tu estrategia. Porque al final, nadie respeta al hombre que se regala. Todos respetan al que sabe su precio y jamás se lo rebaja, el hombre que se endurece o el hombre que se rompe. El hombre débil cree que puede sobrevivir sin endurecerse, que la vida le tendrá compasión, que las mujeres valorarán su bondad, que los amigos respetarán su silencio,
que los jefes premiarán su obediencia. Pero todo eso es mentira. El mundo no respeta al que se dobla, lo rompe. El hombre que no aprende a endurecerse frente a la traición, frente al rechazo, frente al dolor, termina quebrado en 1000 pedazos que nadie recoge. La vida no perdona blandura. El dolor llega, los golpes caen, las pérdidas se acumulan. Y el hombre que no endurece su espíritu muere en vida, atrapado en su propia fragilidad. La elección siempre es la misma. O te endureces o te rompes. El hombre roto que quiere transformarse debe aceptar que cada herida es un llamado a forjar dureza. La mujer que lo dejó, el amigo que lo traicionó, el padre que nunca estuvo, el trabajo que lo explotó, todos son recordatorios de que la vida no se vive siendo inofensivo. El que no se endurece busca anestesia. Alcohol, pornografía, validación constante, distracciones, pero ninguna de esas drogas arregla nada. Solo prolongan la agonía de alguien que ya está roto. El endurecido no necesita anestesia, necesita cicatrices. Cada cicatriz es un recordatorio de que sobrevivió. El hombre roto busca escapar de su dolor. El hombre endurecido lo convierte en hierro. El hombre que se rompe es el que se victimiza. Dice que dio demasiado, que fue demasiado bueno, que la vida es injusta. Su queja es su epitafio. Es el tipo que llora en silencio porque no sabe gritar con fuerza, el que se traga su rabia hasta ahogarse, el que espera que el mundo se dé cuenta de su sufrimiento y lo rescate. Nadie lo rescata. El mundo no salva a los blandos. El hombre que se rompe es invisible. Es el cadáver emocional al que todos se acostumbran. La mujer lo deja sin culpa. Los amigos lo olvidan. Los enemigos lo aplastan. El hombre que se rompe se convierte en alimento de otros, en ejemplo de lo que no hay que ser. El hombre que se endurece entiende que la vida es guerra. No se queja, se adapta. No llora por lo que perdió, convierte esa pérdida en estrategia. Si lo traicionan, aprende a leer mejor a la gente. Si lo rechazan, cultiva presencia y poder. Si lo hieren, se blinda. El endurecido no significa insensible, significa impenetrable. Es capaz de sentir, pero no se deja controlar por lo que siente. El débil siente y se derrumba, el fuerte siente y se eleva. El hombre endurecido no vive sin dolor, vive con dolor y lo usa como combustible. Robert Hare describió a los psicópatas como depredadores que reconocen rápido al vulnerable, y esa es la esencia del mundo. Todos huelen la debilidad. Si tu voz tiembla, si tus ojos piden aprobación, si tu silencio es sumiso, te van a devorar. No porque sean crueles, sino porque así funciona la jerarquía humana. El hombre que no se endurece proyecta vulnerabilidad, y la vulnerabilidad es invitación. El que se endurece proyecta amenaza, y la amenaza genera respeto. No necesitas ser cruel, necesitas ser inaccesible a la manipulación. Robert Greene explicó que el poder se sostiene en percepción. El endurecido no necesita golpear, su sola presencia hace que otros no se atrevan a probarlo. El roto pide piedad y recibe desprecio. El endurecido impone respeto y recibe lealtad, incluso de quienes lo odian. En la política, en los negocios, en la seducción, el roto siempre es usado como peón. El endurecido juega como rey. Neil Strauss lo retrató en La seducción. Los hombres rotos, los blandos, los que buscaban cariño, eran descartados. Las mujeres se divertían con ellos, los usaban como validación, pero se entregaban al hombre que no se rompía, al que mostraba dureza frente a sus juegos, al que no pedía amor, al que no suplicaba atención. El deseo nace de la tensión, no de la blandura. La blandura mata la atracción, la dureza la mantiene viva. Mark Manson lo dijo con crudeza: la vida te rompe si no aprendes a endurecerte.
El dolor es inevitable, pero tu reacción es tu elección. Si eliges la queja, la autocompasión, el victimismo, te rompes. Si eliges el filo, la dureza, la estrategia, te elevas. Nadie va a elegir por ti. Cada golpe de la vida es un examen. ¿Te vas a romper o te vas a endurecer? Yo elegí romperme muchas veces. Me quebré frente a mujeres que no me deseaban. Me doblé frente a jefes que me usaban. Me rendí frente a amigos que me traicionaron. Cada vez que lo hice, me volví más invisible, más insignificante, hasta que entendí que no había otra salida que endurecerme. Endurecerse es aceptar que la gente no siempre será justa, que el amor no siempre dura, que el respeto no se pide, se impone. Endurecerse es renunciar a la ilusión de que la bondad desnuda salvará algo. Endurecerse es dejar de esperar que el mundo cambie. Es cambiar uno mismo para no ser devorado. El hombre que se endurece nunca vuelve a ser el mismo. Se convierte en alguien incómodo, alguien que ya no complace, alguien que no necesita aprobación, alguien que no teme perder, porque ya sabe que perder es parte del juego. Ese hombre intimida porque aprendió que lo más peligroso no es gritar, es no quebrarse. El roto habla mucho y no actúa. El endurecido habla poco y ejecuta. El roto teme incomodar. El endurecido sabe que incomodar es parte del respeto. El roto quiere ser amado. El endurecido prefiere ser temido y respetado antes que mendigar amor. El hombre que se endurece o el hombre que se rompe. Esa es la elección que tienes frente a ti. No hay un tercer camino. El tiempo no espera. La vida no se detiene. Si eliges romperte, terminarás siendo nada, un recuerdo débil en la memoria de otros. Si eliges endurecerte, te convertirás en alguien que nadie puede ignorar, alguien que pesa, alguien que incomoda, alguien que impone. El dolor no va a desaparecer, pero sí puede transformarte. Endurecerte es el único camino para no vivir arrodillado. Y al final, esa es la verdad brutal. El hombre que no se endurece, si llegaste hasta aquí, es porque sabes que tu camino no es común. La mayoría de los hombres se conforman, pero tú no estás aquí para conformarte, sino para dominar. Si quieres seguir revelando trucos de manipulación, persuasión y seducción que casi nadie conoce, entra ahora a nuestra lista exclusiva. Audiolibros de Seducción Prohibidos. Ahí está el contenido que no se dice en público, lo que separa a los hombres que mandan de los que obedecen. No olvides suscribirte porque aquí no venimos a agradar, venimos a ganar.